¿Qué tal, amigas y amigos de Cancionistas? Bienvenidos a una entrevista más y bienvenidos a este espacio que, como ustedes ya saben, desde hace prácticamente casi 10 años estamos dando difusión y estamos teniendo conversaciones con grandes exponentes de la canción mexicana y también de Iberoamérica. Y hoy tenemos un programa muy especial con un compositor que seguramente ustedes han escuchado sus canciones en voz de otras artistas. Por ejemplo, El Caracol en voz de Susana Harp, Críptico en voz de Malena Durán, por ejemplo. Hablo de un corazón en voz de la cantante japonesa Nobuyo Yagi. Y bueno, así como, y también con Mario López, por cierto. Y bueno, así seguramente se han estado encontrando canciones del maestro Gustavo López, que está celebrando sus 50 años en el mundo de la canción. Y bueno, démosle aquí la bienvenida al maestro Gustavo López. Qué gusto que estés aquí con Cancionistas. Y bueno, es la primera vez que tenemos la oportunidad, y yo como periodista, de charlar contigo, cosa que me da mucha alegría, mi querido Gustavo. ¿Cómo estás? Muchas gracias, Rodrigo. Muy bien. Te agradezco mucho esta entrevista, ponerme en contacto con los seguidores de tu página de Cancionistas. Muchísimas gracias, mi querido Gustavo. Pues vamos a entrar en materia, ¿no? Son 50 años en la creación, y no solamente eres compositor, sino eres escritor, eres poeta, eres pintor. Bueno, como dijera un amigo por ahí, eres un renacentista de estos tiempos. El 22 de septiembre tienes un concierto muy especial, que es donde vas a celebrar tus 50 años con un concierto en el Teatro de la Ciudad. Platícanos un poco de este concierto y para adentrarnos directamente al tema de tu obra. Bueno, sí, efectivamente, como mencionas, son 50 años de trayectoria artística que vamos a celebrar, 50 años en la creación. Bien señalabas ahorita que la música, las canciones, es gran parte de mi trabajo, pero no solo eso, sino también el otro aspecto que es mi trabajo en la pintura, en la escritura, ¿no? Entonces, pues de alguna manera ese día vamos a tratar de conjugar el hilo conductor, va a ser desde luego la música, nuestras canciones, pero también vamos a tener un poquito de lectura de algo de mi trabajo literario, de mis poemas, y vamos a tratar de proyectar algunas imágenes también que vayan ambientando con mi trabajo pictórico. Es un concierto de celebración este, que prácticamente es mío, pero es también de quienes van a estar allí, porque todos, la mayoría de los que van a estar acompañándome esa noche, como músicos y como artistas invitados, pues es gente que prácticamente los conozco desde que yo inicié y que también tienen el mismo tiempo en esta labor de hacer arte y hacer música, ¿no? ¿Podrías adelantarnos esos invitados especiales? ¿Será oportuno para esta entrevista hablar de ellos? Entonces, va a estar David Aro, va a estar Susana Harp, va a estar Rafa Mendoza, va a estar Enrique El Guajiro López, Ernesto Anaya. Por lo pronto, ellos son los que están confirmados. Estamos esperando la confirmación de alguien más antes de anunciarlo, pero ellos son quienes van a estar como invitados especiales, ¿no? Y aparte, como te decía, pues bueno, grandes amigos y grandes músicos como Alberto Delgado, como Ramón Sánchez Aviña, como Daniel Soberanes, como Víctor López, como Carlos Tobar el Popis, como José Hinojosa, Roberto Morales, gente que hemos coincidido en este trayecto, en este camino, ¿no? La verdad es que son musicazos todos ellos, y que también han acompañado pues a grandes artistas como el maestro Oscar Chávez, que fueras muy amigo suyo, ¿no? De Oscar Chávez. Y con Oscar, afortunadamente, siempre fue un hombre muy bondadoso, y pudimos ser amigos, y además grabamos en el disco ¿Qué País? Hicimos dueto en dos canciones, me hizo el favor de participar conmigo en ese disco de ¿Qué País? Sí, haciendo dueto. Ahora, mi querido Gustavo, tú naciste en Juchitán, Oaxaca. Si tomamos en cuenta que empezaste hace 50 años, ¿cómo veías tú el país desde esa región de Juchitán, del lado del microuniverso que resulta ser Oaxaca? ¿Y cómo ves al México ya cuando visitas la capital del país?
Bueno, pues fue realmente un contraste muy fuerte, ¿no? Yo vivía, como bien señalas, en este ámbito, que entonces Juchitán era mucho más pequeño de lo que es ahora, estamos hablando de hace 51 años. Y evidentemente era una ciudad pues con, muy rural, con una fuerte raigambre, digamos, cultural, con la lengua zapoteca que se hablaba por todos lados. Había mucho, el campo, pues era prácticamente salir de la puerta de la casa, ya estabas en el campo. Tenemos la laguna superior. En fin, que ese era mi ámbito, era un ámbito muy rural, digamos, ¿no? Cuando llego a la Ciudad de México, evidentemente es un choque muy fuerte porque me enfrento a otra sociedad. Me ponía nervioso, la verdad. Pues simplemente entablar conversaciones con gente de mi edad allá era muy difícil porque pues tenían otra información, digamos, manejaban otros elementos en su práctica a los que yo podía manejar. Yo venía de un medio rural, estaba acostumbrado mucho poco a la convivencia, digamos, entre familias, ¿no? Como se daba en México, yo veía que de repente se reunía la familia de tal con la otra familia y se reunían a comer y se iniciaba la conversación. Yo me acuerdo que un día mi hermano Mario me invitó a comer a casa de sus suegros y para mí fue terrible porque no sabía yo cómo, la verdad, cómo integrarme, digamos, ¿no? Porque había este, muchachos y muchachas de mi edad, pero los temas de conversación eran totalmente ajenos. Yo había llegado a otro mundo, la verdad, ¿no? Entonces no sabía cómo integrarme. Ellos hablaban de la última película que habían visto, por ejemplo, en inglés, y yo, pues no tenía toda esa, digamos, esa información. Yo tenía otro bagaje cultural y otra forma de interactuar con mi entorno, digamos, ¿no? Entonces, ¿yo qué podía hablarles a ellos de que cómo se puede arriar a una vaca o cómo hacían los pescadores para entrar con sus chinchorros, extenderlos en la madrugada para empezar a pescar o subirse al cayuco? Pues esa era como, digamos, mi entorno y era lo que yo sabía, pero no sabía de quién había participado en la última película y se había ganado el Oscar, ¿no? Entonces había como una fractura para poder integrarme. Claro, poco a poco fui integrándome, fui también en esa sociedad, fui imbuyéndome, digamos, de otras cosas para poder integrarme, pero sí fue de entrada un shock, fue bastante fuerte. Ahora, ¿cómo empiezas a, bueno, ya nos estás compartiendo cómo te adentras a esta sociedad urbana, pero cómo es que empiezan los primeros cimientos en tener contacto con amigos y amigas cantantes, cantoras, compositores? Porque dada la vena artística que tú tienes, esa manera de contarnos el tiempo que te toca vivir, de esa manera de describirnos las canciones, el ámbito de rural, pero también el ámbito urbano, el ámbito del país, lo de lo social, lo político, lo cotidiano. ¿Cómo es que empiezas a adentrarte y a conocer a todos esos colegas? Bueno, pues es que yo llego a estudiar la prepa. Ya en la prepa, pues empiezo a tener ya un roce mayor digamos, la ciudad, los jóvenes de la ciudad, e integrarme, ¿no? Pero evidentemente yo ya tenía el gusanito de la música, yo ya había empezado a hacer canciones desde los 13 años. Y cuando llego a la ciudad, pues lo que estaba muy reciente y que me marca, pues son los movimientos estudiantiles del 68 y del 71. Entonces yo cuando llego acá, pues me encuentro con esa bullente, digamos, animosidad de los jóvenes por cambiar las cosas, por hacer oír su voz para que hubiera mayores libertades, mayores democracia y todo esto que se pedía. Y entonces eso, pues es algo con lo que yo simpaticé de inmediato y me integré. Y como yo ya venía haciendo canciones, pues empiezo también a reflejar mi punto de vista dentro de las canciones. Yo a los 16 años, después de este choque justamente entre lo rural y lo urbano que llegó a la Ciudad de México, yo escribo una canción que se llama Mi Pueblo, que habla un poquito de eso que había yo dejado atrás, eso que se había quedado, la nostalgia de aquello que yo intuía que era una puerta que había
que ya había traspasado y que había que cerrar. Y con esa canción gano un concurso de composición que se hizo. A los 16 años gano mi primer concurso de composición. Y es a partir de ahí que empiezo a contar que ya entro profesionalmente a ser un compositor, ¿no? Y un poquito más adelante hubo la oportunidad, hubo un concurso en la universidad que se llamó la canción universitaria, y ahí también participé y en esa ocasión me gané el segundo y el tercer lugar en ese concurso a los 17 años. Pero yo ya allí en la prepa conocí a Jorge Luis Gaitán, el Cox, que han El de conocer, Cox. violinista. Ahí íbamos juntos en la prepa 8 y ahí en las jardineras, en las horas libres, pues nos conocimos porque no estábamos en el mismo grupo, pero de repente yo llevaba la guitarra y él escuchó, se acercó, traía su quena y empezábamos a hacer cositas. Y ya, por otro lado, mi hermano, el Guajiro López, estaba en CCH Azcapotzalco, y también él conoció por ahí a otras gentes que hacían música. Y una tarde de esas que se nos ocurrió reunirnos en casa, donde vivíamos ahí en México, pues por pasar el rato nos llevamos los instrumentos, invité al Cox, y él invitó a sus amigos que hacían música allá, y empezamos a tocar. Y dijimos, ¿por qué no hacemos un grupo, no? Y ahí dijimos, pues vamos a hacerlo. En ese momento éramos como 15 o 20 muchachos queriendo hacer música, no sé. Y unos a veces se agarraban el güiro y otros no sé qué, pero habíamos un núcleo que éramos los que estábamos mucho más comprometidos, y nos decidimos a ensayar y a empezar a tocar y armamos nuestro primer grupo ahí. Con ese grupo, pues hacíamos un trabajo de apoyo, digamos, justamente con estos movimientos estudiantiles sobre todo, pero en todo movimiento social. Si había una huelga que había que apoyar y reivindicar los derechos de los trabajadores, pues íbamos allí y tocábamos gratis. Que había alguna manifestación, un meeting, y nos invitaba, íbamos y ofrecíamos para alegrar aquello. Y ahí estábamos. Nos tocó todavía una época un poco difícil, todavía a veces llegaban los granaderos, nos tocó ser perseguidos por los granaderos corriendo con el bombo y corriendo con todo ahí, porque llegaban a romper huelgas, a veces los esquiroles también, eran épocas así. Pero ahí inicié con ese grupo. Eso lo iniciamos en finales de 1973, recién habíamos llegado a la Ciudad de México, bueno, yo, y y en el 74 se consolida, y ya con otros grupos, con un grupo que se llama La Peña Móvil, lo conocimos en un apoyo a los trabajadores de Chapingo. Ahí en el año 74 fuimos a tocar en solidaridad con los trabajadores de ahí, y ahí conocimos a La Peña Móvil, intercambiamos puntos de vista y nos pareció que coincidíamos en muchos, y decidimos abrir un espacio para nosotros, para la gente que estábamos haciendo música y que no cabíamos en ninguno de los nichos que existían. Digamos, en lo que era Televisa y la radio y televisión manejada por Televisa, pues era imposible que nosotros tuviéramos cabida. Por otro lado estaban las peñas, pero sentíamos que las peñas no necesariamente cumplían con lo que nosotros queríamos hacer, porque era más ir y tocar folclore sudamericano y esas cosas. Y nosotros ya estábamos imbuidos por este ímpetu social de cambiar las cosas. Yo ya estaba componiendo y pensábamos que había que hacer ya una nueva canción mexicana, ¿no? Entonces yo ya estaba creando, y la Peña Móvil también estaba componiendo con ellos Ricardo Pérez Monfort, que es el doctor Pérez Monfort ahora. este, y decidimos formar un lugar donde pudiéramos nosotros expresar nuestras inquietudes musicales. Pero ese lugar se llamó el CEFOL, Centro para el Estudio del Folclore Latinoamericano. Nos atrevimos a los 17, 18 años a rentar una casa en la colonia Roma sin un quinto, porque todos éramos estudiantes, en el caso de Cade, casi todos de provincia, pero teníamos ese ímpetu y esa audacia de los jóvenes, digamos, y lo hicimos, rentamos. En ese lugar tocábamos, estaba el grupo Inocuicat, grupo Cuicani, y nosotros como base, y Víctor Martínez. Y
allí se volvió un espacio para todos aquellos grupos que querían, que tenían una propuesta diferente, no necesariamente el folclore latinoamericano, sino que ya estaban a la búsqueda de una expresión propia. Y así fue que por ahí pasó Lupita Pineda, Guadalupe Pineda, que entonces pertenecía a un grupo que se llamaba La Propuesta. En ese mismo grupo estaba Jorge Velasco. Ujú. Jorge Velasco es un gran bajista de Real de 14 y otras agrupaciones, ¿no? Y ahí estaba también Rocío Gómez, percusionista, que sigue Mm, también ando en el ámbito. También por ahí pasó La Nopalera, que también tenía una propuesta ya novedosa, muy fresca. Estaba Arturo Cipriano, estaba Marcial Alejandro, ujú. estaba Mario Enríquez, estaba Batis, Gerardo Batis, con ellos, ¿no? También por ahí pasó un grupo que se llamaba Víctor Jara, Ah, en el claro, cual estaba Eugenia Eugenia León León, y su hermana, ¿no? su hermana Margarita, Mario Rivas, que después también fue fundador de uno de los primeros grupos de rock en español en México, que se llama ¿qué? Movimiento y Contracultura, MCC, el grupo, un MSC, grupo de rock, donde estaba también Enrique Enrique Quesadas y Jorge Quesadas. Velasco Uy, en ese grupo. Ahí también llegaba el Mastuerzo a ese lugar, ¿no? En fin, que se volvió un espacio, digamos, Catana también llegaba, que después se vuelven con los rupestres. Es decir, que este lugar se volvió un espacio para todos aquellos que no encontraban un nicho donde expresarse. Y eso yo creo que fue lo valioso de esa época. Es allí mismo que nos conoce Mercedes Sosa y escoge una canción mía y que me hizo el favor de pedírmela y cantarla y estrenarla en Bellas Artes en el año 75, cuando yo tenía 18 años. ¿y la grabó en un disco ella? Fíjate que no la grabó, se quedó Ah, fuera de un proyecto que ella tenía, sus productores estuvieron escogiendo y ya no entró en esa, pero ella la estuvo cantando, la cantó también en varios lados, en París, me acuerdo que una prima dice que estuvo en un concierto cuando anunció que iba a cantar esta canción, la estrenó en Bellas Artes, la cantó, al menos hasta donde sé, también aquí en la Facultad de Filosofía y creo que en algunos otros lugares en Centroamérica, en ¿qué Sudamérica. canción es, Gustavo? La canción se llama Americana. Americana viene en el disco que hicimos con el grupo CADE y allí, así es como ella la conoció, como la tocábamos nosotros en esa versión. Es un disco que hicimos en el 76, pero ya la tocábamos desde el 75, cuando ella la escucha. Ese es el disco CADE que se llama, el título del disco Canción para el Presente, Grupo CADE. Y Había, también en el disco ¿Qué País? Ahí la volví a grabar, cierto. Americana. Hoy me tropecé en el camino un caracol. Lo vi vacío y me atreví a hundir mi vista y mis oídos por sus formas de espiral. Y lo que vi, un caracol, es un milagro de colores. Es un depósito de océanos y de sol. Un remolino detenido. Es un tornado encasquillado, un caracol. Un caracol es sortilegio de silencios revelados. Es la fantástica y genial habitación de los secretos extraviados. Había una total efervescencia musical por describir la situación del país, había
grupos, propuestas muy interesantes que obviamente fueron como rechazados, ignorados por los grandes consorcios. Hubo un rompimiento de Televisa con el rock, con estas propuestas de canción, ¿no? No así en Latinoamérica, en países latinoamericanos, de Latinoamérica, perdón. No así en países de América Latina donde fueron grabados por disqueras, ¿no? Como León Gieco, como Charly García, ¿no? Como Mercedes Sosa. Aquí en México no hubo ese apoyo como tal, ¿no? Ahora, por momentos estás con grupos, por momentos estás solo, luego vuelves a tener grupo y vuelves a estar solo. ¿Cómo fue esa transición de incorporarte a los folcloristas? Mira, cuando nosotros en el grupo K decidimos ya separarnos, porque cada quien estaba tomando sus propias decisiones, ya era momento de decisiones, ya estábamos veinteañeros y había que algunos dedicarse ya más a su carrera universitaria, otros como Roberto Morales pues se metió de lleno a estudiar música y creo que matemáticas, y se nos dificultaba mantener el grupo. Cox, por su parte, se metió de lleno al violín también. En fin, cada uno fue decidiendo. Yo, pues ya como estaba trazando ya una ruta como cantautor, como compositor, pues me dediqué ya a tratar de promover ese nicho como cantautor. Pero después de que nos deshicimos en el año 79, 78, finales de 78 me hablan los folcloristas, cuando sale del grupo Gerardo Tamés, me invitan a ingresar al grupo, que si me interesaba participar con ellos y me dio mucho gusto, claro, recibir la invitación. Era un grupo también icónico para nosotros, y desde luego que con mucho gusto acepté y me integré. Con los folcloristas estuve 4 años tocando, 79, 80, 81, 82. Con ellos pues ya anduve viajando. Dejé un poquito de lado mi trabajo como cantautor, digamos. Seguí componiendo, claro. Y con los folcloristas grabamos 2 piezas mías, una que se llama Flor de Metal y Canción para el Presente, con ellos. Eso en esa temporada hicimos. Más o menos en esa época también, de rebote, me cayó la oportunidad de participar en el OTI. En realidad era mi hermano quien quería inscribirse y por alguna circunstancia yo lo acompañé y al final terminé cantando una canción y me la estaban pidiendo para el otro. Y estuvimos a punto de firmar. Ya se había hecho todo el plan, que le iba a cantar Johnny Laboriel y bla, 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 y ya habían llamado a su representante. Nada más que hubo un problema, cuando ya íbamos a firmar, ya habían hecho las partichelas y todo para que se registrara ya digamos, al 50 y 50 con Televisa y para ya meterla al norte. Pero cuando revisé, la letra la habían cambiado un poco. Entonces pregunté que por qué y me dijeron que el señor Emilio Azcárraga, el papá de este Emilio, el Milmo. tigre, Ajá, el tigre. Milmo, ¿no? Ajá. Emilio Azcárraga Milmo, él había dicho que esa palabra no, que él la había revisado, que le parecía fuerte, que no, y la había cambiado. Y yo con mis obstinados 22 años, dije que no, si no entraba como era, no importaba que fuera el OTI. Y entonces, pues no nos pusimos de acuerdo. Azcárraga Milmo no iba a dejar que un muchachito de 22 años le dijera cómo hacer las cosas. Claro. Total, y allí se fractura esa posibilidad y bueno, yo sigo adelante ya con mi carrera después, pues ya como solista, digamos, cantautor. Ya en el año 83 me muevo por cuestiones personales nuevamente hacia Juchitán. Habíamos fundado el Comité de la Nueva Canción y fui fundador, pero de ahí yo me muevo a Juchitán. Y luego me voy a Oaxaca, ahí estuve hasta el 90, regresé como en 91, 92 a Ciudad de México, me volví a ir y ya regresé hasta el 99, ¿no? Otra vez, estuve otra temporada. Y así he estado, digamos, un poquito fracturada, digamos, mi carrera, pero en ese inter he seguido componiendo, cantando, haciendo música y escribiendo.
y al mismo tiempo te han ido grabando, ¿no? Porque Bueno, he podido grabar, sí, sí. aunque te has ido, bueno, has vivido aquí en la ciudad, te regresas a Oaxaca y estás en ese vaivén, pues en ese lapso, pues te graba Nobullo, te graba Susana, te graba Malena Durán, que son cantoras con una conciencia tanto social como de buscar ese repertorio idóneo en donde las canciones no dicen más que palabras, ¿no? Y es importante cómo canciones tuyas pues forman parte del cancionero popular contemporáneo mexicano, que forman parte del repertorio ya de esas canciones inmortales, ¿no? Mi querido Gustavo. Sí, gracias. Pues bueno, la gente ha tenido la suerte de que a la gente ha recibido con mucho cariño algunas de mis canciones y las han hecho suyas, ¿no? Por eso es que las canciones han estado realmente por ahí sonando, porque como bien te dije y como tú también lo señalas, ese vaivén en mi carrera de ir y venir no me ha permitido estar constantemente en contacto yo mismo con un público potencial, pero afortunadamente hay gente que ha abrazado mi trabajo, lo acoge bien y lo ha difundido. Y a mí me da mucho placer cuando encuentro que la gente lo canta. La otra vez transitando allí en el parque de Coyoacán, estaban unos muchachos de estos que venden artesanías, estaban con la guitarra y voy pasando y estaban cantando Flor de Metal, por ejemplo, ¿no? Entonces, pues me da mucho gusto, me paré a escucharla, no dije nada, nada más. Pues es un gran placer y un gran gusto ver que la gente lo ha hecho suyo. También en alguna entrevista en radio, no me acuerdo en qué radio, estábamos platicando y se mencionó Flor de Metal. Y entró una llamada, alguien que me agradecía por esa canción porque con ella había pedido la mano de su esposa. Entonces, bueno, le dije, pues mira, espero que todo haya sido venturoso, porque no, para que no vayas a echar la culpa. Pero dice, pero, sí, pero me dice, pero no solo eso. Ahora mi hijo, con esa canción también le pidió la mano a mi nuera. Le digo, no me digas, o sea, que ya son dos generaciones en las que he tenido que ser padrino de canción sin saberlo. Aún que de mí una voz, un canto, un gastado llanto para darte a ti. Y mi amor por tanto no se quiere ir. Quiero beber de tu piel tostada y dejarte amada un beso en la sien y llevarme nada y todo tan bien. Flor de metal, corazón de piedra, haces que me pierda en mi sed de amar, mas mantén bien cerca tu bendito mal. Ahora, desde hace varios años, quizás como de 10 años para acá, yo veo una efervescencia de los artistas oaxaqueños que se han posicionado, digamos, en el gusto de no solamente el público citadino aquí de la Ciudad de México, sino Oaxaca se está convirtiendo, como creo que tiene que ser, un epicentro fundamental de la cultura musical, como lo es Yucatán, como lo es varios estados. Pero quizás esa efervescencia de Oaxaca la noto eh, de manera constante y vienen muchos cantantes, hombres y mujeres, aquí a nuestra ciudad, a la Ciudad de México. Tú tienes un repertorio, no tienes como una idea como de hacerle llegar a todas esas cantantes que están saliendo, llegar a darle su material para que puedan también tu canción difundirse un poco más, independientemente de tu carrera en solitario. Sí, es importante, yo creo. Por ahí ya hay algo que me grabaron Ana Díaz, Paulina, Tenorio del grupo Paulina y el Buscapiés. Los eh, buscapiés.
Georgina Meneses y Malena Durán hicieron una versión muy bonita de Críptico, acompañadas por Kurt Sánchez, también guitarrista oaxaqueño. Y por ejemplo, esa es una versión bonita. Lo están haciendo y algunas de ellas cantan cosas mías, ¿no? Pero quizá hay que profundizar un poquito más, trabajar más de cerca con ellas para que también vayan incorporando un poco más, porque hay muchas canciones que la gente no conoce porque, como viste, he estado un poquito lejos del epicentro que es, de alguna manera, o la ciudad de Oaxaca, en el caso nuestro como oaxaqueños, o en el epicentro nacional que es la Ciudad de México. Entonces he estado un poco aislado hasta Juchitán, cosa que pienso enmendar de ahora en adelante y ya estar mucho más presentes. Me parece muy bien porque, digo, desafortunadamente sigue existiendo la centralización del arte, de la cultura, y Sin duda. en donde la Ciudad de México, pues encontramos de todo un poco, ¿no? Ahora, tu carrera como escritor, acabas de lanzar un libro hace unos días que me parece que vas a tener a la venta en el concierto del 22 de septiembre. He aquí el hombre. Cuéntanos un poquito sin spoilear, sin contarnos a fondo, cuéntanos un poquito, esbózanos el libro un poco. ¿Qué nos cuentas? ¿Qué narras ahí? Bueno, pues ahí es un libro que te voy a decir, es un resumen de alguna manera, es una pequeña compilación, podemos decir, personal, que hice de algunos de mis trabajos como escritor, y en este caso, porque escribo también cuento, pero en este caso es de poemas, es un libro de poemas. Entonces, es eso, abordo diferentes temas, creo que sí tiene un hilo conductor, pero voy abordando un poco misceláneo porque hay poemas de diferentes épocas. Yo siempre había publicado, pero solo en revistas, por ejemplo, en el aniversario 50 de la revista Zurda, hicieron una antología de poetas, aparezco allí, he publicado con Hojarasca, he publicado con la revista La Otra de poesía también, en periódicos y revistas, como te digo, pero nunca había publicado un libro y ahora el Laberinto Ediciones me invitó a que hiciéramos un libro, lo cual agradezco mucho, y es el que acabamos de presentar el sábado 24 en la Feria del Libro de Pachuca, Feria Universitaria del Libro de Pachuca. Ahí lo presentamos el sábado. Afortunadamente hubo gente, era un auditorio como de 300 gentes quizá, estuvo casi lleno, la gente afortunadamente pues recibió creo que bastante bien la idea del libro y nos echamos un palomazo musical que tampoco se puede desligar, ¿no? Claro, Pero sí, ya va a estar pronto en librerías, va a estar en las principales librerías porque el Laberinto Ediciones es una editorial que trabaja con las más importantes librerías en nuestro país. En cuanto ya esté en librerías, lo vamos a anunciar porque creo que lo van a tener en versión virtual, se llama, sí, ¿no? ujú. Sí, sí. Eh, virtual y aparte física, ¿no? Y va a haber envíos y todo. Pues Y tal. muchísimas gracias por esta entrevista. Le pido a toda la gente que haya visto esta charla, se asome en las plataformas digitales. Ahí hay material del maestro Gustavo López. Ya se comprometió a tener todos sus discos ahí en próximas semanas, próximos meses quizás. Pero escúchenlo, también escuchen las versiones del Caracol con Susana Harp, Críptico con Malena Durán, por ejemplo, hablando de un corazón con Nobuyo Yagi, pero también con Mario López, para que vayan adentrándose a este repertorio que es muy interesante del maestro Gustavo López y hay cosas muy importantes que el Algo maestro metal con los folcloristas. Flor de Metal con los folcloristas, ahí están las plataformas también. Entonces, pues no hay pretexto para adentrarse a la obra del maestro Gustavo López y el 22 de septiembre nos vemos en el Teatro de la Ciudad para celebrar estos 50 años de canto. Gustavo López con invitados especiales. David Aro, Rafael Mendoza, Guajiro López, Ernesto Anaya y Susana Harp hasta el momento. Sí, así es. Pues muchísimas gracias, querido Gustavo. Contrario, te agradezco mucho, querido Rodrigo, te agradezco mucho esta entrevista, esta oportunidad de ponerme en contacto con tus seguidores y espero que se entusiasmen, que nos acompañen el día 22 en el Teatro de la Ciudad. Gustavo López, Trova Contemporánea, Oaxaca, Raíz y Fruto.
boletos en Ticketmaster y en las taquillas del recinto de Donceles, ahí en el Teatro de la Así es, Ciudad. ya están a la venta, ya están, sí. Muchísimas gracias también a Rafael Lara por la producción de este espacio aquí en Cancionistas. Un placer y pues muchísimas gracias y hasta la próxima. Tengo el corazón partido en cuatro, abriéndome una cruz que se desangra y va. Mi amor inerme río abajo, como una barca al capricho de las aguas. Tengo el corazón partido en cuatro, abriéndome una cruz que se desangra. Y va mi amor inerme río abajo, como una barca al capricho de las aguas. Mírame, mira cómo me vuelvo de humo sin arder. Mira que me confundo en este amanecer con esa niebla gris que ciñe al sol. Mírame, mira cómo me vuelvo de humo y puede ser que me pierda en el aire y no sepa volver. Átame con el hilo de tus ojos, mírame, mírame.